¿Qué pasa con la sociedad conyugal en Colombia, de los matrimonios civiles y religiosos, con la nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia que creó un factor temporal de 2 años como causal de terminación de esas sociedades conyugales? ¿Qué pasa con los bienes de la unión marital de hecho que tiene una persona que, estando casada, lleva separada por más de 2, 3, 4, 5 años y no ha legalizado su situación de su primer matrimonio? ¿No se ha divorciado ni por vía notarial ni por vía judicial? Cuando una mujer y un hombre se casan, o cuando hay un matrimonio del mismo sexo, de hombres, de mujeres, se crea, aparte de la unión afectiva del vínculo matrimonial, una sociedad que llamamos sociedad conyugal o comunidad de bienes. Resulta que como producto de esa convivencia, todo lo que adquieren estas personas, bien sea uno solo de los esposos, bien sean los dos, si es una casa, si es un apartamento, si son vehículos, van entrando a formar parte de esa sociedad conyugal. Si también hay dinero en efectivo, también entra a formar parte de esta sociedad conyugal, y todo lo que son activos y pasivos también entran a formar parte de esa sociedad conyugal. El problema que teníamos en Colombia es que esta pareja se separaba físicamente por 3, 5, 10, 15, 20 años, y resulta que su sociedad conyugal ni la disolvían de manera notarial, ni la liquidaban tampoco de manera notarial, ni por vía judicial. Es decir, permanecía vigente en el tiempo. Entonces, se creaba un problema gravísimo. ¿Cuál es? Es que si uno de los esposos quería separarse, resulta que esa sociedad conyugal estaba vigente, y si él tenía una relación con otra persona, entonces se creaba un inconveniente. ¿Qué pasaba con los bienes? Resulta que en Colombia existen 5 causales legales consagradas en nuestro Código Civil para la disolución de la sociedad conyugal. Una es la disolución del matrimonio, bien por vía judicial, bien por vía notarial. Otra, la separación judicial de cuerpos, es decir, por la intervención de un juez de la República. Otro, por una sentencia de separación de bienes. Una, porque también se declarará la nulidad de un matrimonio. Y finalmente, por mutuo acuerdo, cuando lo establecían así las partes ante notaría o incluso ante juez de la República. Resulta que había un problema de muchísima injusticia en Colombia. ¿Por qué? Porque si bien existía esta primera sociedad conyugal del primer matrimonio y uno de los esposos o los dos ya tenían compañeros permanentes, lo que consiguieran con esas personas también entraban a ser parte de la sociedad conyugal. Entonces el compañero permanente decía: pero un momentico, si esto yo lo conseguí viviendo con usted y llevo más de 2 años de unión marital de hecho, así usted no se haya divorciado. Y también esta otra persona decía: sí, ¿qué pasa con mis bienes que conseguí con usted después de 2 años de separación? La ley decía: no señores, esto entra a ser parte de esta sociedad conyugal del primer matrimonio. Entonces había una gran injusticia con respecto a las personas que vivían en unión libre con estas personas que no se habían separado legalmente. ¿Qué hizo la Corte? Dijo:
pongámosle un término a esta sociedad conyugal. Si usted lleva más de 2 años de separado físicamente, se terminan, esa sociedad conyugal se termina hasta donde quedó ahí, con sus bienes, una vez cumplidos esos 2 años de separación física. Y señor, usted que tenía una unión libre, ¿qué puede hacer? Si usted consiguió bienes en esa unión libre, después de estos 2 años que pasaron de separación física, esto entra a ser parte de su nueva sociedad patrimonial de hecho. Entonces, ¿qué ocurría? No se mezclaban los bienes y se respetaban y se respetan a partir de la fecha los bienes que se consigan posterior a los 2 años de separación física. En resumen, las sociedades conyugales siempre van a tener su punto de fin, bien por voluntad de las partes o bien porque físicamente en el tiempo existe la temporalidad. 2 años de separación física y ahí termina la sociedad conyugal, así ninguno de los esposos lo quisiera haber resuelto de manera notarial o por vía judicial, solucionando el problema de las nuevas relaciones de uniones maritales de hecho en las que se habían conseguido nuevos bienes y que sí eran de esa segunda sociedad patrimonial de hecho y no de la sociedad conyugal.